esta entrega de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para lo que es la Feria del Libro, la 25ª entrega, nuestra Facultad de Ciencias de la Salud se complace en presentarle el tema de afecciones de vías aéreas superiores por quemaduras, a cargo del doctor José Cueva, encargado de la Oficina de Residencias Médicas de nuestra universidad y médico cirujano, con este importante tema para todos nosotros. Saludos y agradecido de la invitación por participar en este importante evento para nuestro país y sobre todo darme la oportunidad de exponer sobre un tema tan importante como las afecciones de vías respiratorias producidas por quemadura. Bien, para entender lo que son las afecciones de vías respiratorias por quemadura, primero debemos conocer sobre la anatomía de las vías respiratorias. En segundo lugar, conocer sobre todo lo que puede producir las quemaduras en el cuerpo humano y más tarde ver el impacto que éstas pueden provocar en las vías aéreas superiores. En el primer caso, vamos a hablar de la anatomía de las vías aéreas superiores y vamos a decir que las vías aéreas superiores tienen como función básica tomar el aire del medio ambiente externo, incorporar oxígeno a nuestro organismo para oxigenar la sangre y a partir de ahí exhalar hacia afuera el dióxido de carbono que estuvo en nuestra sangre. Para esto, obviamente, necesitamos ciertos órganos. Entre esos órganos están las fosas nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Nosotros vamos a hablar de la importancia de cada uno de estos órganos de acuerdo al orden que se van produciendo desde lo exterior hacia lo interior. En primer lugar, las fosas nasales tienen una representación en la superficie anterior de la cara, inmediatamente por debajo de los ojos y por encima de la boca. Básicamente su función va a ser filtrar el aire que recibimos del medio ambiente, calentarlo y humedecerlo. La faringe es un conducto que comunica a las fosas nasales con la laringe, pero que a su vez pertenece a dos sistemas, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Por ende, sus funciones se van a dividir en si esa faringe comunica la boca con el esófago, que es parte del tubo digestivo, o comunica las fosas nasales con la laringe como parte del sistema o aparato respiratorio. A partir de la faringe viene un órgano el cual está conformado por 11 cartílagos, se llama laringe. Básicamente este órgano va a estar entre la faringe y el órgano que le queda inmediatamente por debajo, que es la tráquea. Es un órgano que tiene una función importante en las vías aéreas, porque permite el paso de aire desde la inspiración, es decir, camino hacia el interior de nuestro organismo, básicamente a la tráquea y pulmones, y a la expiración, es decir, desde la tráquea hacia arriba. Pero además es el órgano que va a decir, con un elemento importante que tiene, que es un cartílago, el cartílago epiglótico, si lo que pasa por faringe va a sistema digestivo o a sistema respiratorio. El otro órgano que tenemos que tener en cuenta es la tráquea, que es un órgano eminentemente del sistema respiratorio. Este va a comunicar la laringe con los bronquios
y obviamente sus funciones van a ser permitir el paso desde la laringe a los bronquios y viceversa. A continuación, tenemos a los bronquios. Los bronquios van a formarse a través de una bifurcación de la tráquea. Básicamente tenemos dos bronquios mayores, uno que va al pulmón derecho, bronquio derecho, otro que va al pulmón izquierdo, bronquio izquierdo. A su vez, ellos se van a ramificar de manera intensa y numerosa dentro de cada parénquima pulmonar. Van a servir de paso al aire o en su extremo más distal, como parte del árbol respiratorio, van a permitir el intercambio gaseoso, es decir, el cambio de dióxido de carbono, CO2, por oxígeno. El órgano más importante del sistema respiratorio serán los pulmones. Estos están dentro de la cavidad torácica a cada lado del corazón en unos espacios especiales que son cerrados y ocupados básicamente por esto y donde existe una presión negativa que permite que ellos se puedan expandir con los movimientos respiratorios. Su función principal será llevar a cabo en su interior, dentro del parénquima pulmonar, en la parte más distante de los bronquios y a nivel de las membranas alveolares, el intercambio gaseoso que, como expresé en el tema anterior, básicamente es intercambiar oxígeno por dióxido de carbono. Como tal, vimos las diferentes partes del sistema respiratorio y podemos resumir que todos esos órganos forman básicamente dos, digamos, niveles. Uno que es la vía respiratoria superior, la cual está significada por la cavidad nasal, la faringe, la laringe y las vías aéreas inferiores, que está también representada por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Pues bien, esta parte de la conferencia nos da una información importantísima para que ustedes entiendan cuál es el impacto de las quemaduras hacia las vías aéreas superiores. Pues entonces ahora vamos a pasar a hablar básicamente de lo concerniente a quemaduras. Y vamos a definir una quemadura como una lesión accidental, básicamente de la piel y tejidos subepidérmicos, que puede ser producida por temperaturas, sustancia química, electricidad, y que puede o va a provocar un daño local, efectivo, y muy probablemente un daño sistémico que puede dar paso a la muerte, dependiendo de ciertas condiciones. La piel es nuestra primera barrera de defensa y viene a significar alrededor del 16% de nuestro peso corporal. La piel tiene varias capas. La capa más superficial es la epidermis. La capa que está por debajo de esta es la dermis. Y la capa más profunda podríamos decir que es la subepidermis. Esta piel, y con sus capas que la representan, protege todos los órganos internos de nuestro cuerpo, evita la pérdida de líquido y mantiene nuestra temperatura corporal. Es el órgano en el cual es básicamente afectado por las quemaduras, y para ello vamos a decir que estos eventos, es decir, las quemaduras, significan el
la cuarta causa de trauma en todo el mundo. Más del 90% de los casos de quemadura acontecen en pacientes que viven en países del tercer mundo. Alrededor de 11 millones de personas que se queman necesitan ingreso en esas diferentes latitudes. Y alrededor de 265,000 de ellos mueren al año por los efectos de las quemaduras. Las quemaduras afectan de manera directa a la piel y eso va a impedir que ésta lleve a cabo sus funciones. Entre los problemas que causa está la desnaturalización de las proteínas, la pérdida de las conexiones del colágeno, liberación de sustancias que pueden promover a inflamación, aumento de la permeabilidad capilar y con ello pérdida de líquido de los vasos sanguíneos hacia el exterior. Esto produce gran cantidad de edema corporal, el cual no es solo el que se produce en la zona donde usted se quemó, sino en todo el cuerpo. Pero además, todos estos efectos podrían llevar a la muerte. ¿Cómo diagnosticamos una quemadura? Es evidente, el paciente que tiene una quemadura, no hay que hacer muchos análisis para decir que tiene una quemadura, pero lo primero que vemos en esa quemadura va a ser básicamente la alteración de la apariencia de la piel, pero también tenemos que tener en cuenta la extensión del cuerpo que está quemado, la profundidad de la quemadura, es decir, esa quemadura produjo solamente lesión de la primera capa, la epidermis, produjo lesión de la segunda capa de manera parcial, que sería una quemadura de segundo grado superficial, produjo una lesión de la dermis más profunda, que pudiéramos decir es una quemadura de segundo grado profundo, o produjo una quemadura con lesión de epidermis, la capa superficial, dermis, la segunda capa, e incluso hasta subdermis, que es lo que clasificamos como quemadura de tercer grado. A eso tenemos que agregar el elemento que causó la quemadura, si fueron líquidos calientes, si fue flama, si fue electricidad, si fue un contacto, es decir, que usted le puso la mano a un objeto caliente o incandescente. Generalmente eso se ve cuando usted está montando motor y toca un muffler, entonces tiene una quemadura por contacto, pero también si esa es una quemadura química, por ácido o por álcali, etcétera. Y por otro lado también tenemos que saber qué parte del cuerpo se han quemado. Si fue la cabeza, el cuello, las extremidades superiores, troncos, genitales, extremidades inferiores. Todo eso al final te va a dar el diagnóstico de una quemadura, pero que se entienda que cualquier lesión que produzca una quemadura va a ser evidente para todos, tanto para el médico como para el personal de otras profesiones o para el civil cualquiera. Clasificar la quemadura es importante porque tenemos que ver que de acuerdo a su clasificación, nosotros podemos decir si ese paciente se puede manejar de manera ambulatoria, es decir, si se puede tratar en el centro médico y mandar para su casa, o si lo podemos ingresar en un hospital, o si lo podemos ingresar en una unidad de cuidado intensivo. Las quemaduras se clasifican clínicamente de tres maneras: en quemaduras leves, quemaduras moderadas, quemaduras severas. Y en este caso, básicamente, como ustedes ven en la gráfica, se tiene en cuenta el porcentaje de quemadura de primero, segundo y tercer grado. Pero también podemos tener en cuenta la edad del paciente,
¿verdad? Una cosa es, por ejemplo, un 10% de primer y segundo grado en un niño y un 10% en un adulto. Ejemplo, un 10% de primero y segundo grado es una quemadura leve y se puede manejar de manera ambulatoria en niños y en adulto. Entonces, de esto podemos sacar que las quemaduras leves generalmente se pueden manejar de manera ambulatoria con un seguimiento diario, de acuerdo a la extensión que esté afectada. Las quemaduras moderadas generalmente se mandan a un hospital que tenga, digamos, servicio de cirugía y que pueda manejar esos pacientes porque van a necesitar de más cuidados. Y las quemaduras severas deben ser manejadas en una unidad de cuidado intensivo, que es una institución que tiene un personal médico adecuado para estos casos. Bien, una vez ya conocido de manera general la anatomía del sistema respiratorio, los elementos más importantes de las quemaduras, nosotros vamos ahora a pasar a hablar de el impacto que puede producir las quemaduras, sobre todo aquellas que ocurren en cabeza y cuello a las vías aéreas superiores. El impacto principal se llama lesiones por inhalación. Y las lesiones por inhalación son daños de las vías respiratorias, aquellas que definimos, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, pulmones. Y ese daño es producido por calor, humo o sustancias irritantes que están involucradas con ese humo. Son tan importantes el daño y el impacto que pueden causar en un paciente quemado, que eso eleva casi un 30% su mortalidad sobre cualquier otro paciente quemado. Es decir, usted tiene un paciente quemado con un 25% de superficie corporal, que tiene tal vez una mortalidad baja. Ese mismo paciente, si tiene lesión inhalatoria, esa mortalidad va a subir 30 puntos más, nada más por tener una lesión inhalatoria. A veces el paciente ni siquiera tiene áreas de quemadura y tiene que ser ingresado a una unidad de cuidado intensivo solamente por las lesiones inhalatorias. ¿Cuáles son los tipos de lesiones inhalatorias? Bueno, pues nosotros vimos ahorita que las vías aéreas superiores se puede dividir en vías aéreas, que las vías aéreas o sistemas respiratorios lo podemos dividir en vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, y dentro de las vías aéreas inferiores, el órgano más importante a tratar, el pulmón, ¿verdad? De ahí que los tipos de lesiones inhalatorias son aquellas que van a vías aéreas superiores, las que van a vías aéreas inferiores o las que van al parénquima pulmonar. ¿Qué cambios ocurren, qué cambios acontecen dentro de esa parte del sistema respiratorio que puede producir daño al paciente? Si vamos a hablar de esto, por ejemplo, en las vías aéreas superiores vemos que hay alteraciones de la mucosa, ya sea de las fosas nasales, ya sea de la faringe o de la laringe, provocada básicamente por ese calor, pero un calor intenso, porque de manera natural las vías aéreas superiores tienen una protección a altas temperaturas. Es decir, para que haya una afección de las vías aéreas superiores, la temperatura tiene que ser muy elevada. Obviamente se va a producir eritema, ulceraciones en esa mucosa, va a haber liberación de sustancias que van a producir un proceso inflamatorio, va a haber edema, alteraciones anatómicas, obstrucciones locales de vías aéreas superiores y va a haber dificultad para que se lleve a cabo
la función básica del sistema respiratorio, que es el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué pasa en las vías aéreas inferiores? Bueno, hay afección. Si se dañan las vías aéreas superiores, también podría afectarse las vías aéreas inferiores. Ahora, las vías aéreas inferiores generalmente se trastornan por humo, más las diferentes sustancias que hay involucradas en ese humo que actúan como irritantes. Esas sustancias se ven cuando se queman los plásticos, cuando se quema el cartón, cuando se quema la madera tratada, etc. Eso va a producir hiperemia, de nuevo liberación de procesos que van a provocar inflamación, secreciones, creación de obstrucciones, resistencia a la respiración, vasoconstricción y una disminución general de oxígeno que se reconoce como hipoxia. Pero ahora, ¿qué pasa si es el parénquima pulmonar el cual está afectado? Bueno, si el parénquima pulmonar está afectado, prácticamente las vías aéreas superiores e inferiores también lo están. Va a haber una lesión inflamatoria tremenda, edema intersticial, pero aquí ya estamos hablando del parénquima pulmonar, dificultad de nuevo para el intercambio gaseoso, liberación de enzimas y radicales libres que van a llevar a un proceso inflamatorio, obstrucción de las vías aéreas y además de nuevo daño celular a nivel del parénquima, lo cual puede llevar a procesos infecciosos, obstrucciones de parte del parénquima pulmonar que se llaman atelectasia y a lo que es grave, un distrés respiratorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una lesión inhalatoria? Ahorita dije que el paciente puede que no tenga quemadura. Y si estamos hablando de quemadura y afección a vías aéreas, dirá, le llega el paciente a emergencia, no está quemado. Bueno, pues si no está quemado no debería tener lesión inhalatoria. Y ya dijimos que esto no es necesario. Con la lesión inhalatoria, el paciente puede tener ese evento sin quemadura. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Son pacientes que reciben quemaduras o no en un espacio cerrado, con alta exposición a humo durante tiempo prolongado. El aspirar humo por más de un minuto, un solo minuto, puede producir alteraciones tremendas en el sistema respiratorio. Generalmente vamos a ver muestras de hollín o de tizne, tanto en la cara, en las fosas nasales, en los labios, demás. Va a haber quemaduras de los vellos de la nariz. Va a haber ronquera temprana en este paciente. Puede que cuando lo recibamos, si vino rápido, no tiene ronquera, pero al rato el paciente va a presentar ronquera. Disnea, que dificultad para respirar. Y esto se ve generalmente en pacientes que tienen quemadura cara, cuello, o edema en la cara y el cuello. Si hay edema en cara y cuello, quiere decir que también esa quemadura va a tener una repercusión en las vías aéreas, básicamente en las vías aéreas superiores. Al final, esto va a causar disminución de oxígeno y disminución de la conciencia. Para citar algunas de las sustancias que pueden producir lesión inhalatoria, aquí estamos hablando de sustancias que son gases irritantes de alta solubilidad, entre ellos aldehído, amoníaco, para poner un ejemplo, y los efectos que pueden causar, como serían conjuntivitis, rinitis, espasmo de laringe, de bronquios, inflamación de tráquea y edema pulmonar. Otro ejemplo serían los gases irritantes de baja solubilidad, entre ellos oxígeno de nitrógeno, y que pueden provocar básicamente lesiones del tracto respiratorio inferior y del parénquima pulmonar.
Algo común en este tipo de pacientes es que en vez de respirar oxígeno, lo que respiran es monóxido de carbono. ¿Dónde sospechamos esto? En espacios cerrados. Y se ve, por ejemplo, cuando usted está en un vehículo, ese vehículo tiene algún tipo de escape, cierra la puerta y usted va a expirar ese monóxido de carbono. Generalmente el paciente va a manifestar cefalea, náusea, debilidad muscular y alteraciones de la conciencia. Por otro lado, vamos a ver que es importante tener esto en cuenta, porque el monóxido de carbono tiene la suerte de que es escogido con mayor fuerza por la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por lo que debe transportar, que es el oxígeno para oxigenar los tejidos. Y miren ahí cómo se deja ver que la hemoglobina tiene más afinidad de 200 a 250 veces por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, si nosotros le hacemos un estudio de monóxido de carbono a esos pacientes en la sangre, vemos que si el porcentaje de esa sustancia en la sangre está por debajo de un 15%, generalmente no se va a producir síntomas ni signos. Pero si ese porcentaje está entre un 15 a 39%, va a haber cefalea, dolor de cabeza, confusión mental, náusea, letargo. Y si está entre el 40 y 60%, puede producir alucinaciones, delirio, alteraciones cardiovasculares. Más aún, por encima del 50%, dependiendo en algunos pacientes que tienen problemas pulmonares o que tienen avanzada edad, podría significar la muerte. ¿Cómo manejamos las lesiones inhalatorias? Básicamente, yo siempre he dicho que lo importante de la quemadura es evitarla, y con ello, en este caso también, las lesiones inhalatorias. Si hay un incendio, trate de no aspirar humo. Que voy a sacar la televisión, que voy a sacar la nevera, o que los hijos están ahí, etcétera. Trate de no aspirar mucho humo porque va a caer en este tipo de inconvenientes, además de la quemadura. Entonces, se deben mantener las vías aéreas despejadas para que eso garantice el intercambio gaseoso en el paciente. Debe de darse asistencia respiratoria a este paciente. Esto se hace aplicándole oxígeno con una mascarilla, o si el paciente está en unas condiciones muy profundas, intubándolo y dándole oxígeno a ese paciente, tomando control de la vía aérea en ese paciente. Pero además hay que establecer un seguimiento estricto del paciente que ha recibido una quemadura en condiciones de espacio cerrado o que ha aspirado mucho humo. Es decir, la quemadura es menor, no mande ese paciente para su casa, quédese con él, déle seguimiento por 24 a 48 horas y si todo va bien, entonces lo deja ir. Medicamento para controlar el dolor y, de nuevo, evitar los eventos y darle un seguimiento con manejo de oxigenoterapia. Bien, esperamos que la conferencia haya sido de su agrado, que le haya servido de provecho y que se guíen de estas pautas que hemos dado. Gracias de nuevo por su invitación a este importante acto en nuestro país. Gracias.